Bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Joico Más. Hoy nos encontramos con Diana Trujillo, nuestra especialista del área ambiental aquí en Joico. Diana, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y con Diana detrás de cámaras hablamos un poco de las confusiones que giran en torno a dos, ¿cómo se llamaría eso? Como documentos, acciones, dos instrumentos ambientales que son bastante importantes en el sector de la infraestructura, al construir y desarrollar infraestructura, que son los estudios de impacto ambiental y los planes de adaptación a la guía ambiental. Sí. Por eso dijimos con Diana, bueno, hagamos un podcast sobre eso para hablar y resolver algunas dudas que pueden generarse justamente en el manejo o la elaboración de estos documentos y que responden a esos lineamientos ambientales para que construyamos infraestructura sostenible. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto en esta introducción de podcast? Sí, claro que sí. Son uno de los temas más controversiales pues, cuando ya se manejan los permisos ambientales, cuando se va a hacer un tema de infraestructura, sea el tema de infraestructura horizontal o vertical, en nuestro caso infraestructura vial o férrea, donde uno se enfrenta a qué tipo de permiso le debe presentar ante la autoridad ambiental. Normalmente le tenemos como mucho miedo a la norma, a mirar a ver cuáles son los requerimientos que nos van a hacer, y nacen estos dos instrumentos ambientales, el estudio de impacto ambiental, que es como el que enmarca todo, evalúa algo de una manera más general, y están los planes de adaptación de la guía ambiental PAGA, que es para las obras que no generan un impacto como muy significativo. Sin embargo, teniendo en cuenta que todas las obras no son iguales, estos PAGAs se clasificaron de acuerdo a cada categoría. Tienen una categoría y empiezan desde las obras de mantenimiento y mejoramiento hasta las obras que pueden tener una construcción un poco más elaborada. Pero entonces te propongo que empecemos con los estudios de impacto ambiental, de pronto un poco el detalle, lo que significa, para qué tipo de infraestructuras aplica, las actividades que están relacionadas al hacer un estudio de impacto ambiental, al presentarlo, qué fin tiene. Sí. Y posteriormente hablamos de los PAGAs, si te parece, para que podamos también podamos ir resolviendo esas dudas que nos puedan generar. Entonces, claro que sí. El estudio de impacto ambiental, ¿a qué proyectos debería aplicar? Tú ahora mencionaste también que infraestructura vial o férrea, también pues aquí en Joico participamos en proyectos aeroportuarios, en edificaciones industriales. ¿Estos también aplican para este tipo de proyectos o qué? Como detalles así para que... Sí, el estudio de impacto ambiental, como te decía, es como el estudio más amplio que se hace. Dependiendo de las actividades, ya que los nombres, existen unos términos de referencia y obedece básicamente a las obras nuevas. Cuando tú vas a hacer una obra nueva, ahí es cuando tienes que evaluar si aplica o no aplica un estudio ambiental, porque te va a coger absolutamente todo. Va a evaluar cada uno de los riesgos, de los impactos que se puedan generar. Entonces, por ejemplo, en las obras de aeropuertos, en las obras, hay ciertos términos de referencia que nos dicen específicamente para esas obras qué se debe hacer. Es como el procedimiento que se debe seguir. Y los estudios de impacto ambiental evalúan cada una de las cosas, de los pasos a seguir. Si necesitas un permiso de ocupación de cauce, si necesitas un permiso forestal, si donde vas a estar es algo totalmente virgen y vas a llegar a colocar una infraestructura. Entonces, básicamente los estudios de impacto ambiental es para obras nuevas. ¿Y esos son los que también se utilizan para las licencias ambientales? Sí, el estudio de impacto ambiental da origen a una licencia ambiental. La licencia ambiental ya es como tú vas a medir ese estudio de impacto ambiental. Hay que tener presente que dentro del estudio de impacto ambiental están los planes de manejo ambiental. Okay. Entonces, no pueden ir por separado dependiendo de que la autoridad ambiental los solicite cuando es solamente una obra muy pequeñita, pero el plan de manejo ambiental hace parte de ese estudio de impacto ambiental. Okay. Ya cuando nos referimos a un PAGA, que es el plan de adaptación de la guía ambiental, como te explicaba, es dependiendo de la categoría del proyecto. Hay categorías que son de bajo impacto,
otros que van subiendo hasta categoría de alto impacto, ahí es cuando se tiene que manejar de una forma un poco más suave, por decirlo así. La norma es un poco más permisiva en algunas cosas porque hay, por ejemplo, las vías de red terciaria son muy sencillas, ¿no? Son hacer algún tipo de cunetas, de mantenimientos, mientras que si vas a hacer una vía nueva donde está totalmente el terreno virgen, entonces pues tienes que evaluar muy bien las condiciones. O sea, un paga, podríamos decirlo, que aplica en infraestructura ya existente y que exacto. son pequeñas intervenciones que, si bien pueden ser por pequeñas que sean, pues sí van a tener impacto en el medio ambiente. Sí, sin embargo, cuando yo hago esas obras de pequeño que ya están ejecutadas y voy a hacer algunas obras adicionales, por ejemplo, voy a adosar una calzada, es hacer una calzada muy cerquita a la otra, que está prácticamente pegada. Yo podría tener en cuenta lo que me dice el decreto 1076 de 2015, que me dice que hay unas excepciones. Entonces, si yo voy a hacer una obra muy cerquita, que no me va a generar mayores impactos ambientales, que le garantizo a la entidad ambiental que efectivamente son mínimos los impactos, podría aplicar a paga. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta los parágrafos que aparecen ahí y las exclusiones, pero no los tengamos tan en cuenta en el momento en que vamos a hacer obras ya adicionales que tengan una magnitud mayor. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un puente que va a ser un acceso, pero resulta que ese puente me va a afectar toda la reserva que tengo en la parte de acá atrás. Ahí ya no sería un pago. Ahí yo ya tengo que consultarle a la entidad ambiental, porque no simplemente puedo decir, no, esto ya está dentro del parágrafo que me excluye, sino que yo tengo que hacer la consulta, pero tengo que mostrarle a la entidad todos los requerimientos y demostrarle que efectivamente no voy a dañar el medio en ese pedazo. Cuando dices que debes hacer la consulta es justo a la entidad, sí. ¿sí? Y ahí, ¿cómo se sabe específicamente? ¿Cómo el cliente o el que va a ejecutar el proyecto de construcción, de intervención como tal de la infraestructura, sabe cuál es el tipo de instrumento ambiental que debe utilizar? ¿O nosotros lo guiamos en ese proceso? Nosotros los guiamos. ¿Cómo funciona ahí? Sí. Normalmente nosotros como estructuradores lo que hacemos es guiarlos, decirle por las condiciones de la obra que se va a ejecutar, aplicaría un paga. Pero consideramos que si es una obra nueva, que ya vemos que de pronto es un poco más compleja, aplicaría un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, como te digo, nosotros no podemos determinar eso. Nosotros le decimos, por más sencilla que parezca la obra, siempre hay que preguntarle a la entidad ambiental, pasarle un comunicado diciéndole las actividades constructivas que se van a hacer son detalladamente tales y hacerle la consulta y darle todas las bases para que ellos nos digan si efectivamente es un paga o no. Definitivamente, teniendo en cuenta esto que ustedes nos presentaron, pueden pedir información adicional, que también es muy importante, o simplemente nos pueden decir no, eso es un estudio de impacto ambiental. Esto quiere decir, Diana, que en cualquier tipo de proyecto de infraestructura civil que se ejecute, siempre está el especialista ambiental que también como que define ese qué hacer. Y si vamos al tema práctico, digamos, yo represento una empresa que resultó adjudicataria de un proyecto de construcción. Sí. ¿Qué debo hacer en temas para cubrir el aspecto ambiental? ¿Qué debo hacer para cumplir con lo que dice la norma? Pero además, sobre todo, creo que más allá de la norma también es como cumplir con ese desarrollo sostenible. Del desarrollo sostenible. Exacto. ¿Cuál es ese paso a paso del qué hacer? Sí, nosotros desde el sector de infraestructura tenemos que tener esa conciencia ambiental. No se trata de frenar las obras, sino de que la hagamos con desarrollo sostenible, que evaluemos cada uno de los pasos que se van a dar y que se trate de mirar cuál es la minimización de esos impactos. Lo más recomendable en todas las obras es que siempre se tenga un concepto del especialista ambiental o del profesional ambiental, que nos identifique cuál es la norma que aplica para ese sector. Por ejemplo, estamos acá en Bogotá. En Bogotá nuestra autoridad es la Secretaría Distrital de Ambiente en algunas zonas. Otras zonas que son rurales son las CAR, las Corporaciones Autónomas Regionales, en este caso por la de Cundinamarca. Y nos toca mirar a ver, dependiendo de la magnitud de la obra. Te pongo un ejemplo, Metro. La obra de Metro es una obra que es de una gran magnitud, pero está dentro del distrito.
Entonces, esa obra como tal tiene que ser monitoreada por la autoridad distrital, pero con los ojos de la autoridad ambiental, que en este caso sería el ANLA. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, una vía en una red principal, pero que está también a cargo de corporaciones. Ahí prima la ley nacional, entonces ahí tendría que ser el ANLA quien la vigile y quien dé el instrumento ambiental, pero si son obras menores, entonces los que dan los permisos serían las corporaciones. Okay. Estamos hablando de permisos menores. Los PAGAS y los estudios de impacto ambiental pueden tener permisos menores, que son estudio de impacto aprovechamiento forestal, permiso de vertimientos. O sea, cada uno de los instrumentos tiene subpermisos. Pueden tener subpermisos. Okay. Sí. No siempre, pero pueden tener subpermisos. Y uno presenta el estudio de impacto ambiental. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Que la entidad ambiental lo apruebe o que ya con eso no necesita aprobación? Hay unos procedimientos. Lo primero, y es algo súper importante, es que dentro del estudio ambiental también está la posibilidad de que tengas que hacer un diagnóstico ambiental de alternativas. Entonces, tú tienes que primero pasar ese primer paso. Entonces vas y le dices a la entidad, yo necesito un diagnóstico ambiental de alternativas y le presento el panorama de mi proyecto. La idea es que yo le presente lo más claro posible a la entidad con cartografía y con todos los diseños para que ellos me digan que no, porque si me dicen que sí, yo tengo que presentarles mínimo 3 opciones, desde todos los componentes, técnico, ambiental, social, predial, donde le digo cuáles son las 3 opciones y son ellos quienes deciden. Si ya se me va a un diagnóstico ambiental de alternativas, son más tiempos para ejecutar el proyecto, es más trabajo, es un poco más dispendioso. Pero y ahí es porque empieza también por analizar esas alternativas, pero además el tiempo de que la entidad las revise y dé luz verde para sí, ahí también tener presente que a partir del nuevo decreto del 2016, solamente la entidad tiene establecidos unos tiempos y solamente te va a pedir una vez información adicional. Si tú con esa información adicional no suples todas las dudas que tenía el ambiental, se acaba el permiso, el proceso y se da por terminado y te toca volver a empezar. Okay. Entonces son tiempos y costos. Entonces, antes de iniciar un trámite es estar muy bien asesorado de qué es lo que debe seguir, del paso a paso. Primero preguntar cuál es el instrumento, luego justificar de acuerdo a ese instrumento qué necesitas. Si necesitas de verdad, si vas a justificar que no necesitas un diagnóstico ambiental de alternativas, o si sí lo necesitas, entonces empezar a proyectarlo, porque después de que pases ese primer paso, entonces sí te vas para el estudio ambiental. Presentas el estudio ambiental, que es una gran magnitud, con muchos estudios donde justificas qué es lo que vas a hacer, evalúas absolutamente todo, desde fuentes de materiales, vías de acceso, todo, y esa es tu carta de navegación. Cuando tú ya te sale la licencia ambiental, tú solamente tienes que hacerle caso a la licencia ambiental. Entonces, el proyecto es como tu carta de navegación en el proyecto. O sea, cuando dices que hacerle caso a la licencia ambiental, es hacerle caso al estudio de impacto ambiental, sí, que soportó esa licencia, sí, y que son como donde están sustentadas todas las actividades que voy a hacer para responder al compromiso ambiental y hacer realidad el proyecto. Sí, la licencia ambiental es como el acto administrativo que te regula ese estudio de impacto ambiental. Te dice, sí, ok, muy bien su estudio, exacto, para adelante. Okay. Exacto, pero también en caso dado que cambien, porque los proyectos son dinámicos, entonces en caso de que cambien las condiciones, que cuando estemos excavando nos encontramos algo que no podemos pasar por ahí, alguna zona protegida, algo que no se vea visualizada dentro de ese estudio, existe la modificación de la licencia. Entonces yo empiezo un proceso de modificación de licencia porque digo, no, pues efectivamente me encontré algo que no estaba proyectado y necesito hacer unos cambios. Entonces, normalmente siempre se maneja lo que está en la licencia ambiental, pero si hay algo que me varíe con la dinámica del proyecto, ya puedo recurrir al segundo instrumento, que sería modificar esa licencia. Siempre tener en cuenta los tiempos. Eso te iba a preguntar, ahí los tiempos, ¿cómo serían? No, pues es prácticamente igual a una licencia ambiental. O sea, ¿se demora tanto como la revisión del estudio de impacto ambiental? Sí, se demora bastante tiempo, dependiendo de la complejidad. Estamos hablando mínimo 6 meses para que todo esto surta. Y se le pueda dar continuidad al proyecto. Y es por eso que podemos encontrarnos con proyectos que arrancaron y que de la nada uno como usuario de una vía o algo puede decir, ¿qué pasó con esto? No avanzan, no trabajan, pero puede ser que detrás haya
pendiente un permiso ambiental. Sí, y no es que simplemente se haya frenado porque no cumplió, sino porque se presentan otras condiciones. Entonces ahí también es cuando aparecen las contingencias. Resulta que tú estabas excavando y ¡pum!, se te cayó un talud. Entonces no estaba contemplada el área de la parte de arriba, se estaban los estudios de suelos, estaban toda la parte técnica, pero resulta que por las lluvias o por otras condiciones ajenas a lo que se había pensado, se salió fuera del perímetro de la licencia ambiental. Entonces, ¿ahí qué haríamos nosotros como constructores? Ahí lo que haríamos nosotros seríamos poner una contingencia ambiental. Entonces, explicar cuál fue el fenómeno que pasó y tú le reportas eso a la entidad ambiental. Le dices, mira, es que pasó tal y tal cosa, los hechos fueron estos, el reporte es tal, y tienes que hacer un seguimiento hasta que cierres esa contingencia. Y entonces, hasta que no se cierre, ¿no se continúa el proyecto? No, puedes continuarlo en paralelo, pero el tema es que tienes que hacerle un seguimiento cada 20 días. Cada 20 días tienes que reportar hasta que la cierres. Es decir, hasta que le digas, no, la contingencia ya está finalizada, ya no vamos a tener más problemas ahí. Ahí la cierras y ya. Y para dar ese cierre se toman medidas. ¿Alguna estabilización o alguna obra? Eso lo tienes que proponer en la primera contingencia. Tú describes qué pasó y cuando describes qué pasó, ahí mismo dices, bueno, y las medidas que vamos a hacer es tales y tales y vamos a invertir tanto y, mejor dicho, tienes que garantizarle a la entidad ambiental que sí, fue algo que no era esperado, pero que tú vas a hacer toda la protección, todas las medidas ambientales para que no vuelva a suceder eso. Y en ese caso, por ejemplo, ¿quién cubre los costos adicionales que se puedan generar a raíz de la contingencia? No, pues el constructor como el constructor tal. Debe, o la entidad contratante. Sí. La entidad contratante le reconoce al constructor. Se supone que sí, que se evalúan porque son cosas que no son previstas, aunque pues tú tienes un porcentaje de imprevistos dentro de tu utilidad. Ok, que se puede destinar. Sí, que se podría destinar ahí. Pero normalmente las contingencias son algo que no podría estar previsto y que por eso se genera. Sí, ya nos vamos acercando al final de este podcast, de este episodio, Diana, que además siento que de aquí nos pueden salir muchos temas y muchas ramas y nos vamos metiendo, pero si te preguntara a ti por, no sé, 3 recomendaciones que tú como especialista ambiental siempre tienes a la hora de emprender un proyecto de infraestructura civil, ¿cuáles me darías? Bueno, la primera, como decíamos ahorita, era confirmar con el profesional ambiental. Es súper importante porque lo que la parte técnica considera no siempre es lo que la parte ambiental se requiere. Entonces te pondré otro ejemplo. Para la parte técnica no se va a hacer un vertimiento en cuerpo de agua, sino simplemente se va a tratar un agua y se va a disponer. Para ellos no es un vertimiento porque el agua ya está tratada. Para la parte ambiental sí. Cuando tú le cambias las características físico-químicas o hidrobiológicas de un cuerpo, así la hayas tratado, estás modificando. Entonces, para nosotros es un vertimiento y nosotros nos referimos a toda la parte ambiental, todas las autoridades. Entonces, es súper importante que consulten. Ese es un tip que, mejor dicho, tienen que tenerlo muy importante. El otro tema es que no les dé miedo a la autoridad. Yo sé que la autoridad ambiental retrasa los proyectos, la autoridad ambiental de pronto a veces pone problemas, pero existen las mesas de trabajo. Uno con la autoridad ambiental puede solicitar una mesa de trabajo, puede solicitar esa asesoría y uno puede ir guiado con ellos de la mano y a veces es mucho más fácil. Entonces no temerle para eso. Y lo otro, y finalmente, es hacer un buen plan de cierre. Las obras se pueden presentar 1000 contingencias, se pueden presentar 1000 cosas, pero si tú haces un buen cierre ambiental, desde el principio vas planificando tu ejecución y al final tienes un buen cierre, perfecto, terminas tu obra sin ningún problema y no tienes líos al final de demorarte, no sé, meses o años cerrando todos los requerimientos que la entidad te hizo. Es como irlo actuando en la medida en que van pasando. Súper buenas recomendaciones y creo que tips muy básicos también para personas que de pronto no somos ingenieros, que estén escuchando este podcast, así como ingenieros que nos están escuchando y que de pronto no tengan esta especialidad ambiental en sus conocimientos. Creo que ha sido una charla bastante provechosa, Diana. Muchísimas gracias por tu participación aquí en Joico Más y esperamos verte en un próximo episodio. Muchas gracias, Cintia, con mucho gusto. Y a todos los que se conectaron, que estuvieron aquí escuchándonos, viéndonos, muchísimas gracias y esperamos vernos o que nos sintonicen en un próximo episodio.